Buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Fernández, soy Partner Solution Architect y bueno, inicialmente les voy a presentar el módulo 8 del día de hoy, que es la parte de protección de datos. Durante este módulo, pues bueno, vamos a hablar de algunos temas de seguridad y privacidad de datos en la nube. Vamos a recalcar algunos temas en relación al servicio DS3 y en cómo bloquear el acceso público para este servicio. Y bueno, vamos a cerrar la sesión hablando de lo que es la parte de cifrado en reposo, en tránsito. Y bueno, vamos a tocar al final un poco temas de Amazon Basic. ¿Ok? Bueno, a ver, para iniciar la presentación en la parte de protección de datos, algo que sé que, bueno, muchos de ustedes conocen, pero reafianzamos en cada una de las sesiones y es que el cliente siempre es dueño de los datos, ¿no? Y es al final el cliente quien controla la ubicación de esos datos y el acceso que permite sobre esos datos. ¿Ok? Entonces, es algo que siempre queremos recalcar. Cada vez que ustedes suben algún tipo de información a AWS, el cliente define sobre qué regiones va a querer que reposen esos datos y al final tiene la capacidad de definir quién tiene acceso a esos datos y la ubicación, ¿no? Si nosotros desde AWS no vamos a mover un dato sin una autorización y requerimiento específico del cliente. Ujú. Ya partiendo de ese overview, hablando de Amazon S3, bueno, un servicio que tal vez muchos de ustedes conozcan, pero hay algunos elementos que siempre nos gusta recalcar también en estos Immersion Days, y que bueno, es un servicio que nos ofrece una durabilidad de 11 nueves, ¿ok? De 99,999 y así hasta llegar a los 11 nueves. Y bueno, todos los objetos que ustedes almacenan, en este caso sobre Amazon S3, está replicado sobre varias zonas de disponibilidad y permite, si ustedes lo habilitan, el tema de versionado. ¿Ok? Es decir, si ustedes tienen un objeto y van subiendo distintas versiones del mismo objeto, si lo configuran en S3, pues van a poder tener ese versionado en S3 y como tema de protección, en el caso que quieran habilitar un mecanismo adicional de protección para evitar borrar un dato de manera inapropiada, pues pueden solicitar el uso de Multifactor Authentication. Vamos a ver más adelante cómo Amazon S3 nos facilita algunos procesos de cifrado de datos. ¿Ok? Y si hablamos, por ejemplo, de requerimientos en donde necesitamos que algún tipo de objeto se mantenga inalterable por un periodo específico de tiempo, podemos hacer uso de el S3 Glacier Vault Lock. Nosotros podemos definir un tiempo en el cual un objeto no puede ser alterado por ese periodo de tiempo, sobre todo por temas de compliance. Y también el servicio S3 nos ofrece lo que es la parte de las reglas del ciclo de vida de los datos, en la cual nosotros pues podemos determinar a través de distintos mecanismos cómo podemos mover el tier de storage sobre Amazon S3 dependiendo del comportamiento de la regla que nosotros definamos sobre ese ciclo de vida de esos objetos que almacenemos, ¿no? Pero a ver, para el tema de hoy, que estamos hablando de seguridad, algo importante que quiero que se lleven es que Amazon S3 siempre fue diseñado para que sea seguro por defecto, ¿ok? Es decir, cuando ustedes crean un bucket S3, el bucket S3 nace seguro, nace cerrado, ¿ok? Y en el caso de que los clientes necesiten por alguna funcionalidad o algún caso de uso, que el acceso sea público, por ejemplo, quieres utilizarlo como un mecanismo para exponer un website estático, pues puedes hacerlo, ¿no? Pero es porque ya ustedes le han dado ese acceso público, pero él de por sí nace cerrado, ¿no? Y es lo que queremos hablar en este punto, y es cómo nosotros, dentro de nuestras cuentas, ¿ok? Si somos clientes o si somos partners, las cuentas en donde apoyamos a nuestros clientes, cómo mantener de forma segura. Lo primero es determinar dentro de nuestras cuentas. ¿Esos buckets de C3 necesitan acceso público? Si no lo necesitan, de una vez la primera recomendación es bloquear el acceso público a nivel de cuenta. ¿Ok? O sea, sencillamente a nivel de cuenta, los buckets de C3 no van a tener acceso público. Pero puede darse el caso en donde utilices este servicio y algún bucket en particular en donde puede que cierto bucket necesites compartirlo, ¿ok? Con alguna otra cuenta o necesites compartirlo de forma pública. Y en ese caso, pues determinar de todos los buckets que tengo, cuántos realmente necesito compartir y en cuántos necesito que el acceso público esté bloqueado. Y en ese momento, entonces,
Y fíjense que decimos mantener bloqueado el acceso de los buckets, ¿ok? Si tengo 10 buckets y voy a tener un bucket en particular para compartir algún tipo de archivos con algunas personas, pues bueno, no hay problema. Tienes ese bucket, pero el resto de los buckets mantenerlos bloqueados para el tema de acceso público, ¿ok? Y algo importante a tener en cuenta es que cada vez que ustedes crean una nueva cuenta o crean nuevos buckets, ellos están bloqueados el acceso público está bloqueado por default, ¿ok? ¿Y por qué recalcamos esto? Porque no es la primera vez que de repente, oye, hubo una exfiltración de datos, que había un bucket público, ¿no? Entonces, oye, mira, si hubo un bucket público en algún momento, es porque alguien abrió ese acceso. Porque cuando el bucket se crea, el de por sí se crea de forma segura. Y algo a tener en cuenta es que bloquear el acceso público de un bucket no es algo que nosotros hacemos porque, oye, es que le di un clic sin querer, ¿no? Oye, sin querer le di un clic y el bucket me quedó público. No. O sea, para lo que hemos trabajado con el servicio de S3, sabemos que inicialmente, si nosotros queremos desbloquear un bucket, no es algo que hacemos con un clic, sino que tenemos que tener una confirmación. Aquí, por ejemplo, les voy a colocar un ejemplo en pantalla en donde tenemos aquí tenemos un acceso, ¿ok? A nivel de cuenta de cómo queremos que se comporten nuestros buckets, ¿ok? Aquí lo tenemos, decimos, oye, mira, quiero que todos los buckets de mi cuenta estén bloqueados para acceso público, pero bueno, tal vez alguno de ellos no lo requiera, entonces, bueno, puedo hacer un cambio en la configuración y la propia interfaz me va a decir, ¿estás seguro que deseas que el acceso público de este bucket con esos riesgos, quieres habilitarlo? Escribes la palabra confirm y una vez que lo hagas, entonces ya vas a aplicar, ¿ok? Vas a quitar esta restricción para que ese bucket pueda tener algún acceso público, ¿no? Entonces, a tener en cuenta, primero, sé que es algo muy sencillo, que lo hemos dicho muchas veces, pero lo recalcamos, ¿no? Vean muy bien, de verdad, en este caso, y lo vamos a ver al final, un servicio que nos va a ayudar a determinar, a ver, bueno, cuáles son los buckets que podemos tener bajo esas configuraciones y luego tomar los requerimientos necesarios. Pero sí quiero que se lleven en este momento de la importancia de que a veces una configuración tan sencilla nos puede evitar de verdad casos de exposición de data sensible a nivel público. ¿Ok? Bueno, ahora sí vamos a entrar un poco ya en temas un poco más profundos. Vamos a hablar del tema de nuestro servicio de KMS. ¿Ok? El servicio de KMS es el servicio que nosotros tenemos en donde nosotros podemos cifrar data en reposo de extremo a extremo, ¿no? Y cuando hablamos de extremo a extremo, primero, el servicio de Key Management Service, y algo a tener en cuenta es muy fácilmente integrable, o sea, está integrado con gran parte de los servicios AWS, ¿ok? Por ejemplo, si yo quiero desplegar un servicio de RDS para, no sé, quiero desplegar un servicio de PostgreSQL sobre RDS, yo puedo muy sencillamente, en el momento que estoy generando el servicio, puedo definir, oye, quiero que esta data esté encriptada en reposo y quiero que utilices algún tipo de llave, ¿ok? Algún tipo de llave que yo haya definido. Entonces, la complejidad de integrar este servicio de cifrado de datos en reposo con servicio AWS es bastante sencillo, ¿no? Sobre todo, seguramente muchos de ustedes ya lo han visto. En el caso de C3 es otro punto en donde tal vez nosotros decimos, oye, yo quisiera que todos los datos que yo almacene sobre un bucket de S3, en el momento que se vayan a almacenar, utilicen una llave para que esa data esté encriptada. Entonces, también lo podemos hacer, ¿ok? A través del servicio de KMS. Y ahí vamos a ver más adelante que hay dos maneras de hacerlo. Uno, utilizando una llave, digamos así, manejada por AWS, que es compartida, o nosotros podemos definir nuestra propia llave de encriptación para que todos esos datos que vayan hacia ese bucket C3 pues estén cifrados, ¿no? Y la verdad es algo que podemos activar con un par de clics. Si por otro lado, dentro de nuestro caso de uso, requerimos que ciertos datos estén encriptados del lado del cliente, es decir, que ya yo voy a cifrar un dato antes inclusive de almacenarlo en algún tipo de servicio, es algo que pueda saber a través de KMS. ¿Okay? Luego vamos a ver un ejemplo de cómo podemos hacerlo. ¿Okay? Y inclusive, a ver, un caso de uso muy particular que yo he visto es, oye, yo hay cierto tipo de archivos que
encripto del lado del cliente utilizando una llave de KMS y luego tengo otra llave de KMS que vuelve a encriptar el archivo una vez que llega al boquete S3, ¿no? Entonces tienes como una doble encriptación. Entonces, bueno, KMS, esa es la ventaja, ¿no? Que me da un servicio extremo a extremo. Y si además estoy trabajando con instancias S2 que tienen algunos servicios tales como EBS, pues también puedo cifrar, puedo encriptar esos volúmenes para que solamente las personas autorizadas estén en capacidad de encriptarlo, ¿ok? O los servicios autorizados estén en capacidad de acceder a la data cruda de eso. Entonces, bueno, el servicio de KMS es algo que va de extremo a extremo, importante que tengan en cuenta. Igual vamos a ver un poco más adelante cómo se configuran este tipo de llaves, pero básicamente van a ver que en el momento que quieran activar cualquier tipo de servicio que tiene data en reposo, va a tener alguna opción donde les permite utilizar llaves de KMS para cifrar los datos en reposo. ¿Ok? A ver, ahora ya como un caso de uso más particular, ¿no? Cuando digo, bueno, yo quiero empezar a encriptar objetos que voy a empezar a almacenar sobre algún tipo de servicios, ¿ok? Normalmente, ¿cómo lo hago? Bueno, inicialmente tengo algún, y aquí lo quiero ver un poco desde el punto de vista de la práctica, ¿ok? Yo tengo algún hardware o software que me permite tener una llave simétrica y yo con esa llave simétrica puedo, a través de un algoritmo y esa llave, encriptar una información, de tal manera de poder almacenarla en un repositorio de información de manera encriptada, ¿no? Cuando yo empiezo a generar cada vez y que necesito encriptar cada vez más y más objetos con distintas llaves, ¿ok? Ya se me puede volver un complejo cómo, oye, ¿cómo puedo administrar tantas llaves de cifrado, ¿no? Vean que aquí estamos hablando de llaves simétricas, ¿ok? Por temas de simplicidad, recuerden que una llave simétrica es aquella que podemos utilizar tanto para encriptar como para desencriptar, ¿ok? Entonces dice, bueno, ¿cómo puedo hacer yo cuando me quiero escalar a miles de archivos, a miles de objetos que quiero encriptar a través de llaves, ¿no? ¿Cómo hago yo para manejar, oye, miles de llaves? Bueno, aquí hay que ver un poco el tema de la estrategia y es, bueno, la mejor manera sería, oye, si yo pudiese almacenar ese objeto con la llave de cifrado, tengo la tranquilidad que puedo saber con qué llave fue cifrada el objeto y luego puedo descifrarla. El punto es, si yo esa llave de cifrado la almaceno en claro en conjunto del objeto, cualquier persona que tenga acceso al objeto y una posible metadata, pues pudiese desencriptar la data. Entonces, ¿dónde está la seguridad? Y aquí es donde aplicamos el proceso de, bueno, vamos a tomar esa llave de encriptado, ¿ok? Esa llave simétrica con la que encriptamos la información, esa llave vamos a encriptarla y vamos a generar esa llave de encriptación y la vamos a encriptar con una master key. Y ahora esa master key sí la podemos almacenar en conjunto con los objetos. ¿Qué me va a permitir esto? Que voy a saber, y les digo, esto es pensando, llega un tema de escalabilidad, oye, tengo miles de objetos que han sido cifrados o encriptados con miles de llaves, y bueno, de esta manera yo puedo saber con qué llave encifré cada objeto. Aquí el detalle viene, oye, ¿y cómo entonces controlo yo quién tiene acceso a desencriptar la información? ¿Ok? Y aquí eso lo vamos a llevar es, ok, ¿cómo entonces nosotros ahora vamos a controlar el acceso a esa master key para entonces almacenarla de forma segura y que solamente las personas autorizadas estén en la capacidad de accesar un objeto? Ajá, listo, Darío. Sí, un comentario por ahí para que se entienda. Lo que estamos guardando junto con el objeto de S3, por ejemplo, es la llave simétrica, la que usamos para cifrar el dato, la encriptamos y la guardamos encriptada junto con esa. La llave roja es la que no va a estar nunca dentro de S3, sino que va a estar fuera, va a estar dentro de un HCM, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Pero el concepto de envelope encryption, que es esto que estamos haciendo, de en lugar de cifrar y guardar una llave por cada objeto, piensen que eso no sería escalable, porque cuando tenemos en S3 1000 objetos, hay 1000 llaves de cifrado. Entonces, guardar eso dentro de un HCM sería como inviable a nivel de escalabilidad. Y esta es una forma en la cual logramos tener una llave de cifrado para cada objeto y aún así solamente tener que guardar una en lugar de guardar una por cada objeto. Continúa, por favor.
Vale, gracias, Darío. Entonces, sí, efectivamente. Entonces, ahora el reto está, bueno, ¿y cómo entonces puedo yo almacenar de forma segura esa llave que me va a permitir desencriptar esas llaves de cifrado que luego me va a permitir a su vez desencriptar la información que yo tengo almacenada, por ejemplo, en este caso, en el bucket S3, ¿no? Y para eso pues tenemos una serie de servicios, ¿ok? Tenemos el servicio de KMS que mencionamos al principio. Al final es un servicio que está apoyado en el baguette por una serie de hardware security modules, ¿ok? Que cumplen con el, bueno, en este caso en el estándar del FIP 142 nivel 2, son tamper proof, ¿ok? Y algo importante, y es que no hay manera de que tú puedas a través de una API extraer esa llave. O sea, esa llave roja, si yo la quisiera extraer, no tengo manera de hacerlo a través de una API. E inclusive por el mismo hecho de ser un hardware security module, ¿ok? Si alguien, por ejemplo, tuviese acceso al data center, acceder directamente al servidor y a los discos, pues eso ya tiene unos mecanismos de protección para que en el caso que ese servidor sufra algún tipo de violación a nivel de hardware, automáticamente esa data queda destruida, ¿ok? Para tener esa seguridad. Ese es el concepto del hardware security module, ¿ok? La ventaja al utilizar KMS es que primero, vamos a ver más adelante en el demo, es un servicio bastante sencillo de usar, es multitenant, es decir, hay una serie de clústeres de HCM que se comparten entre distintas cuentas para almacenar esas llaves de cifrado y todo lo que es la parte de escalamiento, alta disponibilidad, que esa llave esté siempre lista para utilizarse, es responsabilidad de AWS. ¿Ok? ¿Qué puede ocurrir? Que en algunos casos, por temas de compliance, te digan, mira, si tú quieres que ese workload que tienes en AWS sea compliance con algún tipo de estándar o con algún tipo de regulación, necesitamos que tus llaves de cifrado estén almacenados en un hardware security module que solamente sea tuyo, que sea single tenant. Y ahí es donde nosotros hacemos uso del servicio de AWS Cloud HCM, en donde vamos a poder provisionar en la consola una serie de hardware security modules, armar nuestro propio clúster que nosotros vamos a administrar, o sea, quién es el usuario que va a crear los usuarios, dónde se van a almacenar las credenciales, y ahí sí, a través del Cloud HCM, yo puedo almacenar este tipo de llaves en un HCM que solamente es para uso propio. ¿Ok? Esto más que nada por temas de compliance. Ahora, algo que me ha pasado últimamente con algunos clientes y de repente dicen, oye, es que yo tengo unos HCM para temas de PCI compliance, ¿ok? Sobre todo para medios de tokenización de medios de pago y quiero reemplazarlo por un Cloud HCM, ¿ok? A ver, aquí un punto importante y es que en este caso, los HCM que nosotros utilizamos en AWS son de propósito general, ¿ok? No son HCMs de medios de pago, ¿ok? Si llegan a tener en algún momento ustedes como clientes o llegan a tener algún requerimiento, algún partner que esté con algún cliente en donde diga, mira, a mí me gustaría o evaluar reemplazar un HCM de pagos que tengo en mi on-premise hacia AWS, me pudiese apoyar en soluciones de terceros. ¿Ok? Nosotros dentro de lo que es la parte de soluciones de terceros, tenemos algunos partners que ofrecen precisamente servicios de eh, estos Cloud SCM para medios de pago integrados hacia AWS, ¿ok? Pero también es importante tener en cuenta en esto que siempre la integración va a ser más limitada a la que puedas tener con KMS, ¿ok? Entonces, pero bueno, es importante que dependiendo del caso de uso, tengan en consideración que tenemos productos en el marketplace que pudiesen suplir para algún caso de uso en particular este tipo de requerimientos, ¿no? Y ya como, digamos, cuarta opción para hacer ese almacenamiento seguro de llaves es reposar esas llaves sobre hardware security modules que estén en el on-premise. ¿Ok? No sé, tienen algún tipo de hardware security module en el on-premise y quieres que ahí estén almacenadas tus llaves de cifrado. Ahí es importante tener en cuenta algo, ¿no? Y son primero los temas de latencia, ¿ok? Porque es al final un hardware security module que está en el on-premise. Lo otro es que el cliente, o sea, quien tiene el hardware security module es responsable por la escalabilidad y la disponibilidad,
¿ok? Y sobre todo porque nosotros recientemente lanzamos un servicio, ¿ok? Una integración con KMS a través de un external key service, ¿ok? En donde nosotros podemos integrar con KMS un hardware security módulo externo para hacer el almacenamiento de llaves, ¿ok? Aquí, para esta opción, yo sí pediría mucho cuidado por lo siguiente. Primero, la disponibilidad, o sea, primero todo está del lado del cliente. Segundo, imaginen el caso de uso en donde algún servicio de AWS necesite acceder a una llave de cifrado de información y por algún momento tengas problemas de conectividad con el on-premise, ¿no? Entonces ya no tendrías una manera de acceder a la llave para poder acceder a los datos. Entonces, es una funcionalidad que ya está disponible, pero que es importante utilizarla con mucho cuidado, ¿ok? Sobre todo, no sé, tal vez sí, oye, mira, yo quiero que además de tenerlo en un propio HCM, quiero que esté en un on-premise, o sea, quiero que esas llaves residan en una solución, en un lugar particular que sea propiedad del cliente o en alguna localidad. Ajá, Darío. Sí, el punto clave tiene que ver con la localidad, o sea, dónde vamos a querer que esté esa llave. En algunos países, que no es el caso de los países latinoamericanos, tienen un requisito de que si van a utilizar cloud services, que estén guardando las llaves físicamente en las fronteras del país, como para saber que si ellos van y apagan como la infraestructura esa, dentro de la nube no queda ningún tipo de data sensible que pueda ser utilizada por no tener acceso a las llaves. Entonces, esto tenga presente que teniéndolo en el on-prem no van a tener la misma resiliencia que tienen en un data center de AWS, con lo cual esto utilicen solamente si es que realmente lo necesitan y averigüen con su Solution Architect si hace sentido para su caso de uso en particular. Si es una nueva posibilidad, no significa que hay que correr a utilizarla. Sí, es para un caso de uso bien específico. Correcto. Bien. Así es. Así es. Entonces, véanlo como esa residencia en donde residen las llaves de cifrado, ¿ok? Bueno, y ya que estamos hablando ya de cifrado, bueno, siempre nos gusta recalcar la diferencia entre lo que son las llaves que son manejadas por AWS y las que son manejadas por el cliente. ¿Ok? Por ejemplo, llaves manejadas por servicios AWS, ahí me gustaría el ejemplo de la llave, por ejemplo, que utiliza el servicio de S3, a veces por default cuando lo habilitas, en la S256. Esas son llaves de servicios que utiliza S3 y es compartida pues por supuesto con múltiples clientes y que bueno, tienen una rotación manual, pero el control de esa llave la tiene AWS versus la llave privada en donde ustedes sí pueden generar sus propias llaves, pueden definir cómo va a ser la rotación de esas llaves y cómo van a controlar el acceso a esas llaves, ¿no? Es decir, quién está capacitado para administrar la llave, para desactivar la llave, para eliminar la llave, así como quiénes están autorizados para utilizar esas llaves rojas para hacer actividades de encriptado y desencriptado, ¿no? Ustedes van a controlar todo el acceso y adicionalmente un punto importante es que las llaves de KMS te permiten compartirlo entre cuentas, ¿ok? Pues cuando estábamos viendo ahorita lo que nos comentaba Pablo, decir, oye, si tienes el volumen, en este caso, el volumen es encriptado para el tema de el escaneo del malware a través de GuardDuty, pues bueno, que tú puedas entonces, el KMS te permite que esa llave tú puedas compartirla con esa cuenta para que puedas encriptar el volumen y puedas hacer el escaneo, ¿ok? Esas son flexibilidades que te da una llave manejada como un Customer Managed Keys. Entonces, a ver, viendo acá rápidamente, ¿ok? A nivel de demo, podemos ver que el servicio es muy sencillo, o sea, podemos definir, quiero generar una llave simétrica o asimétrica, ¿ok? Recordar siempre la llave asimétrica, tienes una para encriptar y otra para desencriptar, y puedes seleccionar para qué la quieres, ¿no? Si para cifrar o para descifrar, o para firmar y verificar firmas, ¿ok? El servicio es bastante sencillo de utilizar, defines, por ejemplo, en el caso de la llave simétrica, ¿qué quieres? Si esa llave va a estar en el KMS, o sea, reposando sobre la infraestructura AWS, si quieres que esa llave esté almacenada en un Cloud HCM single tenant que puedan estar por temas de regulación o externo, ¿no? Importante, sobre todo cuando utilicen Key Material externo, recuerden que pueden tener ciertas limitaciones por temas de rotación de llaves y demás. Bueno, en algún momento, cuando quieran profundizar en ese tema de utilizar un Key Material externo, pueden contactar a su Solution Architect para que les defina, dependiendo del caso de uso, cuál es la mejor estrategia pues, que pueden utilizar, ¿no? Una vez que creas la llave, muy sencillo, le das un nombre, defines quiénes van a ser los administradores de esa clave
¿Ok? Es decir, las personas que tienen capacidad de modificar la llave, políticas, eliminarla y demás, y luego los permisos para utilizar esa llave como tal ya para las actividades o acciones de encriptado y desencriptado, ¿no? Eso, bueno, aquí como pueden ver, ese wizard lo que va a generar finalmente es una política en JSON para aplicar cómo quieres hacer uso de esa llave, ¿no? Si luego esa llave la quieres llevar sobre un servicio de S3, sencillamente seleccionas, ¿ok? El servicio de S3. Como aquí les voy a dar un ejemplo rápido. Pueden llegar al servicio de S3. Esto es un poco ya que tiene un tiempo, pero la funcionalidad se sigue manteniendo. Yo puedo seleccionar en el servicio S3. Quiero utilizar una llave propia. Selecciono la llave de una lista desplegable. Sencillamente, pues bueno, ya a partir de ese momento, todos esos objetos que vayan van a ser cifrados con esa llave. ¿Ok? Bien, un poco ya para ir terminar temas con temas de cifrado, hablando un poco del tema de cifrado en tránsito. ¿Ok? Perdón un momento, tengo un problemita aquí con la máquina. Ok, tengo aquí un problema perdón, tengo un problemita acá. Ok, ahora sí. Entonces, bueno, para temas de cifrado en tránsito, vamos a ver un poco más adelante algunos casos de uso para Certificate Manager, también para lo que es la parte de cifrado en tránsito, ¿ok? Tenemos soluciones, por ejemplo, en el caso de VPN, temas de que puedas hacer una VPN site to site o hacer una conexión con AWS a través de un client VPN. Y importante que lo recalco constantemente, ¿no? O sea, cuando utilizan servicios de Elastic Disaster Recovery, de Database Migration Services, de AWS Backup, en donde tienes esa data en tránsito, todos esos servicios soportan cifrado en tránsito, ¿ok? Entonces, importante, cada vez que nosotros apliquemos algún servicio que requiera que tenga algún tipo de cifrado en tránsito, siempre por favor habilitarlo, ¿no? Ahora sí va a profundizar un poco más en temas de Certificate Manager, ¿ok? Importante con Certificate Manager es, si yo, por ejemplo, tengo un caso de uso, y esto es bastante común y lo he visto con los clientes, es, mira, Juan, tengo una serie de instancias, quiero colocar un load balancer a nivel de front para que se conecten los clientes, pues Certificate Manager me permite pues muy rápidamente poder generar un certificado público que además al utilizar con servicios AWS no me representa ningún costo y que sencillamente con un par de clics puedo cargar en el Elastic Load Balancer, ¿no? Bueno, en mi caso que me tocó en algún momento administrar temas de balanceadores on-premise, hay ciertas actividades, sobre todo cuando vas a hacer renovación de certificados, que esto requiere un overhead operativo importante, pues bueno, aquí Certificate Manager primero te va a facilitar ese trabajo y segundo te va a facilitar esa administración en el momento que tengas que renovar estos certificados, ¿no? Y bueno, estos certificados públicos que utilices con servicios AWS son gratuitos, ¿no? También tenemos el caso de uso en donde queremos mantener una infraestructura de certificados a través de una autoridad certificadora privada, ¿no? Tal vez en algunos de ustedes, los que tal vez trabajan en el sector financiero, hayan visto que muchas de estas empresas tienen su propia infraestructura de certificados privados y que piden que todas las comunicaciones internas que se hagan dentro de la organización se hagan a través de estos mecanismos. Pues bueno, Certificate Manager también te permite generar estas autoridades certificadoras privadas, generar esos certificados. Y bueno, aquí por ejemplo tenemos un ejemplo, ¿no? En donde yo digo, bueno, además de ese certificado público que yo puse de cara al cliente, puedo generar un certificado privado para tener esa comunicación segura también entre el load balancer y las instancias S2. Eso lo puedo generar con Certificate Manager a través de certificados privados. O cuando quiero tener una comunicación segura, ¿ok? Inclusive esto también lo utiliza Roles Anywhere. Y lo van a ver mucho, sobre todo si en algún momento les toca trabajar con proyectos de servicios de IoT en AWS. Gran parte de la autenticación de la parte de dispositivos se hace a través de este tipo de certificados, ¿no? Entonces, esto, y a mí en mi caso que me tocó en algún momento administrar y trabajar con esto, oye, poder trabajar con un servicio AWS que me facilite no tener que mantener esa infraestructura base, sino sencillamente empezar a emitir certificados y asignarlos, es algo que da muchísimo valor, ¿no? Entonces, importante que tengan en cuenta que también Certificate Manager aplica para estos casos de uso.
Ya como finalizar, para finalizar la protección del tema de protección de datos, vamos a cerrar con Amazon Macy, ¿ok? Que es un servicio que me va a ayudar a tener una mejor visibilidad sobre políticas de C3, a detectar datos sensibles sobre esos objetos almacenados sobre buckets de C3, integra con organizations, es decir, que yo es muy fácil la manera en que cómo yo puedo escalar Macy para que se habilite a nivel de organizaciones y sus hallazgos los puedo utilizar inclusive para automatizar procesos de remediación, ¿no? Por ejemplo, a nivel de visibilidad, podemos ver que nos va a presentar un dashboard donde puedo ver, bueno, qué bucket tengo público, cuántos datos tengo cifrados, cuántos tengo en mi KMS, cuántos tengo compartidos, ¿ok? Y una de las, digamos así, a veces es el emotif por la cual en algunos puntos se habilita Amazon Macy's es, bueno, ya que estoy viendo esos objetos en Amazon S3, ¿cómo me puede ayudar a detectar datos sensibles, ¿no? Eso lo puedo hacer a través bien sea de habilitar un job que puedo ejecutar una sola vez o puedo hacerlo de manera programática. Puedo decir, bueno, qué porcentaje de esos objetos quiero escanear buscando data sensible y definir reglas, en este caso, por ejemplo, por tagging, por cuándo fue la última vez que se modificó el archivo, para que pueda buscar esa información de data sensible y me pueda decir, oye, mira, acabo de tener este hallazgo para que actúes en consecuencia, ¿no? ¿Qué tipo de archivos soporta Macy para poder detectar estos datos sensibles? Bueno, tenemos archivos planos, TXT, JSON, pero también lo puede hacer a través de documentos Word, archivos Excel, documentos en PDF, o si tienes este tipo de archivos comprimidos sobre TAR, sobre zip y demás, pues bueno, Macy tiene la capacidad de poder descomprimir ese archivo y escanearlos internamente, ¿ok? El contenido de ese zip para ver si alguno de esos documentos tiene data sensible, ¿no? El out of the box, pues bueno, te permite escanear algún tipo de dato financiero, formatos de tarjeta de crédito, documentos, por ejemplo, tales como pasaporte de ciertos países y demás. Pero también puedes incorporar a partir de expresiones regulares, colocar tus campos personalizados, ¿no? Ahí lo que yo he visto mucho es, no sé, algún tipo de institución en donde tenga un identificador, por ejemplo, un número de empleado que para ti es una data sensible, pues bueno, puedes crear esa expresión regular para que también dentro de esas búsquedas pueda detectar, oye, mira, aquí como en este documento encontré este documento que para ti parece ser sensible, ¿no? O si, por ejemplo, en documentos PDF o Word que alguna institución diga, mira, que el documento contenga algo como confidential, ¿ok? O data confidential, también puedes crear esas expresiones regulares para que en el momento que él escanee ese tipo de documentos y encuentre ciertos patrones, pues te puede ayudar a identificar, oye, mira, aquí encontré unos documentos que cumplen con este patrón para que determine si es una data sensible o no. ¿Ok? Ahora, ¿cómo escalar esto? O sea, a nivel de cómo escalar esto a ya cuando tengo una cantidad de cuentas o buckets que ya, oye, cientos y miles de buckets, hay una funcionalidad que ració ahorita recientemente que es el descubrimiento automatizado, ¿no? En donde me permite habilitar en Amazon Macy, oye, cuando yo tengo una gran cantidad de cuentas y cada cuenta tiene una gran cantidad de buckets, cuando yo empiezo entonces a ver, oye, tengo cientos y miles de buckets, ¿no? Oye, ¿y cómo entonces empiezo yo a buscar esos datos sensibles para empezar a actuar en consecuencia? Pues bueno, él me da un dashboard centralizado en donde por cada cuenta, que es lo que aparece aquí arriba, solo que por confidencialidad se quitó, él me va a decir, oye, mira, en esta cuenta encontré una cantidad de buckets y te da un mapa de calor para esos buckets en donde él determina qué tan sensible o qué tanto riesgo va a representar ese bucket en función de la data que él pudo escanear y determinar como data sensible. ¿Ok? Entonces, a ver, para cuando tienes pocos buckets tal vez no es tan útil, pero cuando tienes que escalar de verdad a una cantidad importante, es un servicio que te ayuda mucho para ver, bueno, qué tengo y en qué me tengo que enfocar para a empezar a corregir o analizar qué información tengo en cada uno de los buckets, ¿no? Ajá, Darío. Sí, un comentario por ahí. Cuando hablamos de que esto va a estar revisando automáticamente, aún si tengo pocos buckets, la verdad que es una funcionalidad que a mí me parece muy interesante porque les da una visibilidad sobre los buckets haciendo un muestreo y les va a dar esta visión general de cómo está en mapa de calor. Aunque sean pocos buckets, les va a dar esa información muy rápidamente sin tener que tomarse el trabajo de seleccionar el bucket, configurar un escaneo y un trabajo de escaneo y que se fijen ahí de poner un muestreo y según cómo sale el muestreo hacer otro más profundo
y va a ser mucho más eficiente en costos de todas maneras. O sea, realmente yo activé esta funcionalidad y me parece genial, la verdad es mucho más cómoda de usar que la otra donde nosotros específicamente le decimos que vaya a revisar una u otra cosa y es muy eficiente en costos, con lo cual recomiendo implementarla a todos esto, más allá de que claramente para alguien grande esto es espectacular y para alguien chico tal vez podía arreglarse haciendo un escaneo periódico, pero esta visión del descubrimiento automatizado le va a ir dando como un escaneo continuo con muy poco esfuerzo. Es como Guarduti que lo prendés y ya no tenés que hacer mucho más. Eso es lo que me parece por ahí más interesante de esta funcionalidad nueva, ¿no? O sea, este cambio de pasar a solamente escaneo lo que me decís que escanee, a voy revisando continuamente de a poquito todo en los buckets y voy dando una visión general casi en tiempo real de cómo estamos. Siempre basado en muestreo, ¿no? Sigue nomás. Correcto. Y lo bueno es que, bueno, en el momento que en algún momento tú quieras ir analizando los buckets rápidamente con deslizar un control, tú puedes decirle, mira, este bucket ya, yo no quiero que me lo analices, entonces también te ayuda mucho en temas a futuro, ¿no? Bueno, aquí en temas de AWS Wicker, solamente avisarles que es algo que ya es un producto que está en release, ¿ok? Y que, bueno, nos va a permitir comunicación con un cifrado avanzado de extremo a extremo y que, bueno, tenemos clientes para clientes móviles,